presidente de Sedigas, querido Joan, director general, querido Manuel y queridos amigos y amigas participantes hoy en este 50 aniversario. Yo creo que cuando se celebran 50 años es una prueba muy clara de que se han hecho y se están haciendo bien las cosas, ¿no? 50 años, la verdad que son muchos años y mi primer mensaje es enhorabuena. Enhorabuena porque habéis demostrado ser un sector que se ha sabido adaptar y se está adaptando a todo este proceso de descarbonización, de transición energética. Habéis y hemos superado o casi superado una crisis energética sin precedentes y tenemos todavía un horizonte delante de nosotros de transición donde tenemos que trabajar juntos, instituciones, sector gasista, para poder avanzar en este objetivo. A mí me gustaría centrarme hoy en 3 puntos fundamentales. El primero, explicar un poco el contexto político de la Unión Europea y también internacional para que sepamos bien dónde nos vamos a situar en concreto este año. En segundo lugar, también algunas pinceladas, aunque vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, pero del mercado del gas tanto en la Unión Europea como en el mundo. Y finalizar también explicando un poco cuál es el marco regulatorio, ¿no?, del sector gasista para el futuro y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, como estaba diciendo, es un año de elecciones en Europa, la primera semana de junio, elecciones al Parlamento Europeo. El mismo mes de julio tendrá lugar, o posiblemente a final de junio, un Consejo Europeo donde se van a proponer los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y también la persona que desempeñará el cargo de alto representante de la Unión Europea. Luego comienza un proceso, como todos conocéis bien, en primer lugar, el Parlamento Europeo tiene que votar a la candidata o candidato a la presidencia de la Comisión, según se decida en las urnas tras las elecciones del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de finales de junio. Y luego el candidato o candidata que sea elegida o elegido en el Parlamento, pues comenzará esta ronda de negociación con los 27 Estados miembros de la Comisión para decidir quiénes son los comisarios, representantes de cada Estado miembro y las carteras que le corresponderán a cada uno de ellos. Al mismo tiempo, bueno, esto es lo que ocurrirá en Europa. También sabéis que cuando entra en vigor una nueva legislatura, un nuevo colegio de comisarios, se empiezan también a definir las políticas estratégicas para los próximos 5 años. Y aquí me gustaría también, como he dicho antes, hay elecciones en Europa, pero este año habrá elecciones también en más de 50 países en el mundo y bueno, quiero mencionar quizá las elecciones que van a tener más influencia también en el desarrollo de nuestras políticas en la Unión Europea, que serán las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre. Y bueno, todo ello yo creo que son eventos internacionales que hay que seguir muy de cerca a la hora también de definir nuestras políticas. Me gustaría mencionar, antes de comenzar a hablar de la situación del mercado del gas y del horizonte que tenemos por delante, dónde nos situamos ahora a nivel de nuestro compromiso, ¿no?, con la descarbonización y con la transición energética. La actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso ante el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, con ocasión del Estado de la Unión Europea, ella manifiesta con una rotunda claridad que estamos en una nueva fase del Pacto Verde. Ella afirma claramente que no podemos recular en los objetivos están ahí, son ambiciosos y hay que cumplirlos, pero hay que cambiar la manera, hay que insistir en la competitividad de la industria europea y para ello ella también afirma que es necesario una política energética sólida que sea capaz de producir energía abundante, limpia y asequible. Esta es la dirección del viaje que tenemos por delante, lo manifestó la presidenta, como digo, de manera muy rotunda ante el Parlamento Europeo y esta es la dirección en la que estamos trabajando en la Comisión Europea. Una política energética fuerte que pueda también ayudar a una política industrial fuerte que podamos contribuir a mantener esta competitividad de la industria europea. Y ahora sí vamos un poco a la situación del mercado del gas, o la situación más general de la política energética. Bueno, Joan lo ha mencionado.
A mí no me gusta ya hablar de crisis porque han sido tantos años, tantos meses de crisis, ¿verdad? Que nosotros en la Dirección General de Energía nos gusta decir que la crisis está ya prácticamente superada, al menos en lo que se refiere a la seguridad de suministro de gas en la Unión Europea y a los precios. Aún así, bueno, todos sabemos que hemos hecho esfuerzos, y digo hemos porque hemos sido las instituciones, la Comisión Europea, con los Estados miembros, pero también con todos vosotros. Hemos conseguido uno de los mayores objetivos del REPower, que era reducir significativamente las importaciones de combustibles fósiles rusos procedentes de Rusia. Y bueno, pues sabéis que hemos una cifra que me gusta mucho siempre pronunciar, que teníamos una dependencia del 45% antes de la crisis y ahora estamos en un 15%. Hemos sustituido más de 80.000 millones de metros cúbicos de gas ruso, aún sigue habiendo gas ruso en el mercado europeo y estamos trabajando en intentar, en el 2027, que era el objetivo del REPower, eliminar ese gas ruso del mercado europeo. Sabemos que no es fácil, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo, buscando todas las fórmulas posibles para que así sea. ¿Qué hemos hecho? Esto ya lo sabéis. Hemos hecho, además de concluir todo el marco regulatorio del Fit for 55, hemos hecho también 6 paquetes legislativos en plena crisis energética. Hemos legislado de urgencia, introduciendo mecanismos de todo tipo, desde mecanismos que hayan podido contener los precios del gas, hasta la obligación de tener los almacenamientos de gas hasta un porcentaje determinado, que ahora es el 90%. Como sabéis, creamos también una plataforma para poder comprar gas de manera conjunta. Y bueno, todo eso, pues, junto con una ofensiva internacional al más alto nivel para intentar sustituir, pues eso, el gas ruso de otras procedencias, de Estados Unidos, de Noruega, de Azerbaiyán, de Nigeria, en fin, de todos aquellos países que nos han podido seguir suministrando gas y que hemos intentado que se haya podido aumentar para sustituir el gas ruso. Y todo ello yo creo que ha contribuido, como he dicho antes, en primer lugar, a garantizar una seguridad de suministro de gas en la Unión Europea. Tenemos al 21 de mayo el nivel de almacenamiento de gas era del 61,7% y los precios, bueno, vosotros lo conocéis mejor que yo, estamos ahora en una horquilla entre 30 a 35 euros el megavatio hora, que sigue siendo un precio alto en comparación a los niveles antes de la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia, pero que son unos precios mucho más asequibles, como decía la presidenta en su discurso en el Parlamento Europeo, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que alcanzamos en ese verano del 2022, que estábamos cerca de los 300 euros el megavatio hora y con tendencia a seguir subiendo. Me gustaría también hablar un poco ahora de cuáles son las estimaciones que hemos realizado en la Comisión Europea sobre el consumo de gas en los próximos años. Según nuestras estimaciones, que se recogen en un documento de trabajo que ha acompañado la comunicación sobre los objetivos para el 2040, objetivos de transición energética y de descarbonización, y aquí estimamos que el consumo de combustibles fósiles disminuirá entre un 54 y un 68% entre el año 2020 y el año 2040. Y bueno, pues la vamos a intentar sustituir por gases descarbonizados, por energías renovables sobre todo, y también por una mayor eficiencia energética. Las cifras concretas que dice esta comunicación, como sabéis, en el año 2020 tuvimos un consumo en la Unión Europea de 410.000 millones de metros cúbicos de gas. En el 2030 se prevé una demanda entre 215 y entre 125 y 195 en el año 2040. Las proyecciones también indican que en el 2050 se seguirán utilizando unos 90.000 millones de metros cúbicos de gas en la Unión Europea, pero lo tenemos que realizar de la manera más sostenible posible y por eso me voy a referir ahora a 2 reglamentos importantes que os conciernen a todos, que es el reglamento, el paquete de descarbonización de los mercados del hidrógeno y del gas y también el reglamento sobre reducción de emisiones de metano, que es la primera vez que tenemos en la Unión Europea un reglamento sobre este tema.
Bueno, el primer reglamento al que me refiero, como sabéis, bueno, se alcanzó un acuerdo político el pasado mes de diciembre. El pasado 21 de mayo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado el texto final y ahora estamos en una fase ya puramente administrativa de poderlo publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Como sabéis, insisto, lo sabéis mucho mejor que yo, es un reglamento que pretende fomentar los gases renovables y los gases hipocarbónicos. También establece un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros para casos de crisis energética, que esperemos que no se repita, pero tenemos que estar preparados en caso de que ello ocurra. También vamos a continuar con el mecanismo de agregación de la demanda de gas, pero de manera voluntaria, y estamos trabajando también, y lo veréis muy pronto, en poder aplicar este mecanismo de agregación de la demanda o de identificación, en primer lugar, de la demanda de hidrógeno y también los minerales críticos para la transición. En las próximas semanas ya veréis que haremos alguna publicación sobre este tema porque hemos visto que el sistema ha funcionado, ha añadido más transparencia y nos gustaría poder aplicarlo. En lo que se refiere al hidrógeno, bueno, ha sido un trabajo muy complicado en la Unión Europea, pero hemos conseguido tener un marco regulatorio casi finalizado y somos el primer continente en este sentido en tener un marco regulatorio claro y firme en este sentido. Hemos definido lo que es el hidrógeno renovable, hemos definido lo que es el hidrógeno de bajas emisiones de CO2, también tenemos un marco regulatorio que se refiere a las emisiones de CO2 en la producción de hidrógeno renovable, también sobre adicionalidad y temporalidad, y este año estamos trabajando en también legislación relativa a las emisiones de CO2 en la producción de hidrógeno de bajo nivel de CO2. Estamos trabajando también en infraestructuras, en concreto en el corredor H2Med, que conocéis muy bien. Tenemos que interconectar también toda Europa, por supuesto en electricidad, pero también en hidrógeno, y estamos trabajando en todo esto. Y también este reglamento incluye legislación relativa al biometano. Sabéis que tenemos un objetivo muy ambicioso en la Unión Europea de aumentar la producción en el 2030 de 35.000 millones de metros cúbicos, según manifestaba también el plan REPower, para lo que hace falta un nivel de inversión de más de 37.000 millones. Son cifras elevadas, pero no por ello queremos dejar de intentarlo. Nosotros consideramos también que el biometano es fundamental para la transición energética y que aporta ventajas, sobre todo porque también es una alternativa sostenible al gas que se puede almacenar, distribuir y que también se presenta también en todas las formas posibles de uso final de la energía, ¿no? Como la electricidad y calefacción a partir de fuentes renovables y también otros usos competitivos. Y me quiero referir también ahora al reglamento de reducción de emisiones de metano, que, como digo, es la primera vez que la Unión Europea adopta un reglamento sobre este tema. Esperamos también que en los próximos 2 meses pueda publicarse en el Diario Oficial. Y es un reglamento que persigue, primero, reducir las emisiones de metano dentro de la Unión Europea, aunque sabemos que la producción de gas es mínima. El objetivo es, sobre todo, establecer criterios para la importación de gas de países terceros de la Unión Europea. Habrá 4 años claves, el 2025, 2027, 2028 y 2030, donde iremos avanzando en una serie de etapas. Aquellos países que nos importan gas tendrán que demostrar que tienen un sistema de medición, seguimiento, notificación y verificación. Primero, que tienen el sistema, segundo, que pueden reportar y tercero, que son capaces de producir gas reduciendo emisiones de metano según los estándares que la Comisión Europea tiene previsto adoptar en los próximos años. Y esto es un poco el marco regulatorio que tenemos ahora, pero como he mencionado al principio, estamos en un año de transición, vendrá una comisión nueva, se adoptará una nueva agenda estratégica. Y a mí me gustaría concluir insistiendo en este mensaje, en el mensaje de la presidenta de la Comisión. El futuro es la competitividad de la industria europea. Este es el camino a seguir. No podemos, por supuesto, recular ni vamos a recular la transición energética. Yo creo que esto, además, no es tan solo un objetivo de la Unión Europea, es un objetivo mundial y lo estamos viendo, además, en la Conferencia de Cambio Climático, donde la política energética tiene un papel fundamental en relación a anteriores conferencias internacionales de cambio
climático. Por lo tanto, yo creo que la transición energética es imparable, pero incidiendo en medidas que puedan garantizar la competitividad de la industria europea. En segundo lugar, lo tenemos que hacer pues, de la misma manera que hemos superado la crisis energética, trabajando juntos, instituciones, sector, consumidores. Es la única manera de poder avanzar. Y, en tercer lugar, me gustaría también concluir repitiendo mi enhorabuena por estos 50 años y por contar siempre con la Comisión Europea y, en concreto, con la Dirección General de Política Energética. Muchas gracias y enhorabuena.